¿Han pasado que entra en este mundo espiritual o a un mundo espiritual y quieren arreglar a todos los demás, cuando en realidad el trabajo espiritual es con uno mismo? De eso y un poquito es de lo que vamos a estar hablando hoy. Así que vamos a arraigarnos, vamos a conectar con nosotros. Si quieres, puedes cerrar tus ojos y no los puedes mantener abiertos, pero puedes hacer 3 respiraciones conscientes profundas para sentir, para conectar contigo, para hacer una pausa, para recibir amor. El otro día me preguntaban, ¿por qué 3 respiraciones? No son tres, puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, las que tú necesites para volver a anclarte y volver a ese centro que a veces prendemos. Y el otro día me preguntaban en Instagram qué es ser espiritual. Y cuando pienso en qué es ser espiritual, para mí es darme cuenta que no tengo que arreglar a nada, ni a nadie en la vida más que a mí misma, porque en realidad nada está roto, ¿no? Eh, Todo funciona como debe ser. Tengo que trabajar en mí, más bien. Eso es la primera parte de lo que para mí quiere decir ser espiritual. No tengo que arreglar a nada ni a nadie más que a mí misma. Y lo segundo que va un poquito atado a esto es que también me doy cuenta que voy a dejar de culpar y a responsabilizar o echar la bolita a las demás personas de lo que a mí me pasa. Voy a dejar de quejarme todo el tiempo y entender que el mundo no está aquí para molestarme, las personas no están para molestarme, sino me enseñan a ver en dónde tengo que seguir trabajando día a día, que este se liga al primer punto, es en donde me tengo que arreglar a mí mismo. Me lo está mostrando la vida, el universo y las personas que están alrededor. Y creo que el ser espiritual es cuando te das cuenta que ya no puedes seguir echándole la responsabilidad de los demás o la culpa y negar que estás teniendo oportunidades para crecer. Al principio, esto puede sonar un poco loco porque hemos crecido y la cultura está diseñada que estamos tan perdidos que no sentimos emociones, que no somos capaces de apreciar todo esto. ¿Cómo yo, Carla, voy a creer que mi esposo no es el culpable de mi infelicidad, ¿no? Si estoy enredada en las historias de mi mente o en emociones que surgen alrededor de esas historias, no hay un espacio para percibir la realidad y que las cosas pueden ser distintas. A veces la espiritualidad se escucha tan mágica, pero necesita tener un escalón. A veces no hablamos de este escalón lo suficiente porque ya se da por hecho que tengo a lo mejor un mínimo cubierto para poder seguir creciendo, poder seguir avanzando. Que en realidad todos llegamos a este mundo, em, por así decirlo, a sufrir, que no lo quiero ver así, pero pasan cosas, tenemos crisis, tenemos emociones que siempre nos están llevando más allá. Mis hijos, mi familia, mis parejas, algo nos quiebra en la vida. Y la pregunta es, ¿qué hago yo conmigo? ¿Cómo me arreglo? Y ese primer paso es el poder tener la capacidad o el espacio para poder generarlo. Por eso es importante probar las herramientas. La verdad es que todavía hoy en día me toca escuchar de, ay, no, eso no es para mí o eso de la espiritualidad no es para mí. Y a mí me pasó.
al igual que la meditación, ¿no? Ay, no, eso es para gente zen o para gente tranquila o para... Y yo pensaba, yo soy activa, ¿no? Mi mente no me deja estar tranquila, entonces yo no puedo meditar, eso me decía mi cabeza, o eso es aburrido, y no entendemos mucho que la espiritualidad es la desconexión, que las emociones en el cuerpo son sumamente importantes. Y decimos, yo no siento nada en el cuerpo, me duele las emociones, pero no me doy cuenta ni de lo que estoy pensando, ni de por qué me duele la espalda. Entonces, necesitamos empezar a hacer pausas en nuestras vidas. Y muchas personas, incluyéndome a mí, cuando entramos a la espiritualidad, no tenemos herramientas, no tenemos prácticas, no tenemos bases para seguir adelante, porque nuestras vidas las cultivamos para no darnos espacios. Entonces tenemos hábitos que nos quitan de esos espacios. Entonces, cuando nos empezamos a preocupar de cómo ser felices, creemos que tenemos que hacer grandes cambios, pero no es así. Tenemos que hacer pequeñitos cambios de ambiente, de hábitos, para que podamos tener ese espacio para poder trabajar en mí. Y esto va evolucionando poco a poco, no es de un día para otro, pero definitivamente el primer paso es hacer eh, conscientemente una práctica que me enseñe y me ayude a enfocarme en mí, a enfocar mi mente en mí, en mis pensamientos, en mis emociones, porque estoy tan enredado en mis historias, en mis resentimientos, en mis creencias, que cuando yo les digo, oye, vamos a volver a cuestionar lo que pensamos, es como eso no es posible, ¿no? Es cómo aprendo a enfocar mi mente. Y existen muchísimas cosas que podemos hacer, como respiraciones, por eso Wim Hof, el método de Wim Hof se me hace que tiene mucha ayuda en ese primer escalón. Si quieren hablar de técnicas que ayuden al primer escalón, que es generar espacio para empezar a trabajar con nosotros mismos, el frío es gran ayuda. ¿Por qué? Porque me ayuda a me desconecta la cabeza. Por un segundo ya no le creía la historia de lo que me está diciendo. Entonces es casi, casi algo, o ayuda también a la nivelación de hormonas y me genera ese primer espacio. Todavía no estoy trabajando en mí. No, yo no considero que ese sería el fin por sí mismo, em, esa metodología, sino que es algo que me va a ayudar a que empiece a funcionar. No critico el método, por supuesto que no. Los mantras, eso, la meditación es eso, el pranayama es eso, es este primer escalón que tiene un rango muy grande y está muy bueno porque tenemos personalidades distintas. Si hay personas que me dicen, ni loca me meto a los hielos ni aunque me pagaran, bueno, esa persona va a aprender a respirar. Y por eso está increíble que si lo quieren ver así, que surjan tantos diferentes movimientos de diferentes disciplinas, que algo se nos va a acomodar, porque todos somos diferentes. Yoga, yoga kundalini, yoga bailando, o respiración, o pranayama, o me meto a los hielos y aprendo a respirar, o tai chi, o qigong. O sea, algo tengo que hacer para empezar a darme cuenta que mi mente no me controla y que tengo el poder de observar. Siempre les hablo a mis alumnos que en la manifestación es aprender a dominar nuestra mente para poderlo unir con nuestro cuerpo y conectarlo con nuestra alma. Entonces, eso es súper importante. Esas disciplinas son cosas que tenemos que cultivar. Y si están pensando en las primeras cosas que tengo que hacer para ser espiritual, para dejar de sufrir, para encontrar paz, para empezar a manifestar, tengo que empezar mi mente, tengo que hacer mis disciplinas que me ayuden a entrenar mi mente. Entonces, no vamos a luchar, ¿no? Pero tengo que tener algo pequeño de distancia con ello, de decir, ah, ya me di cuenta que estaba pensando, ah, y ya me di cuenta que estaba sintiendo, porque ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, mi recomendación principal, creo que en este retiro que vamos a hacer y en este nuevo año de cambio de hábitos, de saber cómo entender ser felices, es que busquen una actividad o una herramienta que haga clic con ustedes. Si es respirar, si es el agua fría, si es el yoga, si es lo que ustedes quieran, pero
que les permita realmente empezar a hacer esa separación de pronto entre su cerebro para enfocar sus mentes. Eso es algo súper importante que siempre sugiero. Em, Necesitamos empezar a tener esa conexión con nosotros mismos. La verdad es que yo no me aferro a una sola, la verdad es que ocupo diferentes, eh, justo porque ni siquiera considero que sea la misma que ayer o la misma que anterior o que hace 5 meses o que hace 5 años. Entonces, eso es también lo que nos ayuda a crecer. Em, es ser conscientes de nosotros mismos. Es decir, no voy a luchar, ya no voy a luchar ni voy a poner toda mi energía en cambiar a la gente que está a mi alrededor y en diseñar un plan donde mis circunstancias externas van a hacer que yo esté bien. Eso no existe. Si queremos controlar a los demás, no existen ni esas personas, ni ese lugar, ni ese plan. ¿Por qué? Porque no venimos a eso. Esas personas vienen a lo suyo. Dejemos de creer que debo de encontrar la fórmula de ser felices, cómo debe de ser y las personas que tienen que estar a mi alrededor. Eso no existe. Tiene que ser algo personal. A veces me he dado cuenta de que a veces le damos mucha importancia a la toma de decisiones en nuestras vidas y a veces creemos que si algún lugar, alguna circunstancia nos va a hacer felices. Y me ha quedado claro que ojalá que se los pueda transmitir, es que no importa el lugar donde te encuentres, siempre vas a estar bien si tú estás adentro de ti. Siempre, yo crecí en la Ciudad de México con muchísima gente y aunque de niña y la mayor parte de mi adultez estuve en una zona como boscosa, cada vez que salía hacia el tráfico había mucho tráfico, es una ciudad monstruosa. Y ya casada, justo hace unos años, decidimos mudarnos a La Paz. Y no es que existe un lugar fantástico para ser feliz. Lo que nos da la felicidad no es los diferentes lugares, las diferentes culturas. Lo que sí va a generar felicidad, que por eso no puedo, creo, por completo mentir, que no importa el lugar en donde vives como tal, sí importa, pero no por lo que la gente cree. Importa si me da más espacio y me facilita el trabajar en mí, en arreglarme, en tener ese tiempo de calidad conmigo y con los de mi familia. A lo mejor sí pueden hacer algunos puntos de qué es lo que les ayuda en sus vidas para trabajar con ustedes, porque no necesitamos mucho de lo que a veces creemos. Creo que el primer punto es necesito generar tiempo. Y a veces vas a decir, no tengo, porque eso es lo que nadie tiene es tiempo, pero eso es lo que menos o peor hacemos con el tiempo libre, porque me he dado cuenta que a veces, hace como mes y medio, Uriel se fue de viaje, yo me quedé sola con Renata en casa y me di cuenta que mientras más tiempo tengo, menos hago. O sea, si está Renata y si está Uriel juntos, o sea, sé que tengo que hacer, ¿no? No procrastino mi tiempo, pero cuando tengo más tiempo es cuando entonces hago menos. Las personas creen que necesitan más tiempo para ser espirituales y ser felices, y no es así. Lo que necesito es organizarme y tener un plan y poderlo cumplir, pero sobre todo entender que de eso depende mi vida, ¿no? De cuánto dinero gane, de cómo estamos, de cuando yo me arreglo a mí mismo, todo empieza a funcionar. Si yo no observo mis debilidades, si yo no sigo trabajando en mí, en mis relaciones, o sea, algunos en las relaciones, algunos en el dinero, todo es un proceso y es un trabajo que tenemos que hacer y no nos damos cuenta, perdón, que ese es el trabajo real de la espiritualidad, que nada pasa afuera. ¿Por qué a mí me molestan cosas que a ti no?
estamos en el mismo mundo. Entonces eso significa que yo tengo que trabajar conmigo. No es universal las emociones, cada quien está viviendo su propia realidad o su propio mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo cosas que trabajar, yo tengo traumas, tengo heridas del pasado. Entonces, realmente, si queremos arreglar nuestro mundo, no es estar deseando y visualizando, es trabajar en mis bloqueos, en mis miedos, y si hay metodologías. Lo importante es que existen metodologías, o sea, es más, eh, debería de haber una universidad del mundo interior porque solamente a lo mejor hay pocos cursos, pero no es psicología, porque la psicología estudia la mente. La espiritualidad ve mucho más allá de la mente, ve el ser que tiene una mente, pero no estudia la mente. No hay casi, o sea, aunque hay mucho, casi no hay. ¿Por qué los monjes tenían esas ventajas? Si realmente queremos ser felices y arreglar nuestras vidas, tenemos que entender que tenemos que arreglarnos nosotros mismos, porque además no es que estemos rotos y que nos sirvamos, que tenemos que unir las piezas. En resumen, si de verdad quiero ser feliz, no depende del lugar donde vivo, depende si ya es el tiempo para empezar a entrenar mi mente. Si me levante 5 minutos antes en la mañana, si en vez de tomar, eh, empieza con esos cambios chiquitos. ¿Qué cambios tengo que hacer en mi alimentación? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi tiempo libre? En las personas que son mis amigos, en mi pareja, en mi familia, en las cosas que escucho. ¿Qué cosas chicas puedo empezar a hacer? Y desde lo más básico, ¿cómo genero espacio para empezar a darme cuenta que tengo una mente, que no soy una mente, que no es que mi mente me controle? Y esto requiere práctica, es un músculo. Entonces, a lo mejor La Paz sufre de las personas igual que en México, que en todas las partes del mundo, los lugares, los diferentes trabajos, las diferentes actividades no nos generan la felicidad. No importa cuánto giren en el mundo, cuánto viajen, qué trabajo busquen, que tengan tiempo, trabajo para ustedes, sí. Y no necesitan quitar sus trabajos porque la mente les dice que tienen que estar solos, sin hijos, sin trabajo. Y no es cierto, eso no funciona así. O sea, como les decía ahorita, a lo mejor en 3 o 4 horas hago mucho más tiempo que cuando me sobra tiempo. Es un engaño de nuestra mente. Cuando decido hacer algo y entiendo que de eso depende mi vida, empiezo a organizarme y a hacer un plan. Es lo que vamos a hacer en este retiro. Les voy a enseñar a hacer un plan, no solamente tener una meditación y una agenda de qué es. Primero tengo que entender que hay que hacer espacio en mi vida y que va a ser mi prioridad. Y luego empiezo con cambios muy chiquitos que se van sumando y se van sumando. El 1% de mejoría de mi alimentación, mi sueño, mi respiración. Empiezo a hacer cambios chiquititos, pero va a tener un impacto grande. En cuanto empiezo a trabajar en mí, lo demás empieza a cambiar. Entonces, a veces puedo cambiar de trabajo porque se alineó más a lo que ya no tengo que trabajar y puedo seguir y me puedo enfocar en algo diferente, pero la oportunidad se da gracias al cambio interno, no a la idea de la mente de si trabajara de maestra de yoga, estaría más conectada, porque no es cierto, de verdad que no. Eh, las cosas no funcionan así. Lo que tengo claro es que necesito pequeñas cosas para mantenerme trabajando en mí. Y a mí la naturaleza, por ejemplo, es uno de ellos. Eh, la verdad es que me fascina, eh, me encanta compartir con la naturaleza. Hay personas que sí logran ser espirituales y poder vivir a lo mejor en Ciudad de México o en Nueva York, ¿no? Que son ciudades muy concurridas, pero a mí me va a apoyar tener contacto con la naturaleza, la parte espiritual, así sea mi jardín, la casa de plantas, el bosque, el mar, nos ayuda a cambiar nuestro sistema nervioso, nos apoya a recordarnos la conexión que tenemos con nuestros propios cuerpos, a sentirnos vivos. Entonces, no digo que no cambiemos gravemente nuestras vidas, pero lo primero que tengo que hacer es cambiar adentro de mí. Eso no requiere mucho. Y después empiezan a haber oportunidades afuera
que reflejan el cambio interno. Siempre les digo, como es afuera, es adentro. Entonces, cuando empiecen, ¿en qué necesitan para ser espirituales? Lo primero es darse prioridad de tiempo. Y a veces tengo que hacer cambios pequeñitos para eso. Dejar de ver las series en la noche y meditar, podría ser uno. Ir a una clase de meditación en vez de una de spinning, no lo sé. ¿Qué tengo que hacer para entrenar mi mente? Entonces, cuando la gente me dice, si me cambio de trabajo voy a ser más feliz, si me mudo voy a ser más feliz, la respuesta es, ¿vas a trabajar más en ti? ¿Te vas a dar el tiempo y el espacio y el enfoque para trabajar más en ti? Porque si no, no va a cambiar nada. Al principio va a cambiar muchísimo, pero luego no va a cambiar nada, porque si el problema viene de adentro, todo va a ser así. El universo también nos va a ayudar y se va a volver a repetir de otra manera en el otro trabajo, con la otra pareja, en otro país. No podemos huir de nosotros mismos. A donde nos vayamos, nos vamos nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Entonces, es súper importante reconocer que lo primero que hay que hacer es trabajar con nosotros mismos. No me siento ni las decisiones ni en fracaso ni en éxito. Todo lo que tenemos en la vida nos hace crecer muchísimo y debemos de reconocer que eh, es, siempre hay opciones. Lo importante es cultivar nuestros seres cercanos, a mí, a nuestros hijos y a nuestras parejas, porque siempre nos ocupamos en todo lo demás, menos en nosotros mismos. No hablo del trabajo ni las responsabilidades de casa. Son pequeñas cosas. Acomoden sus vidas de cierta manera que les dé tiempo de trabajar en ustedes, así sea 2 minutos o así sea 1 minuto. Creo que ya me extendí demasiado, entonces con eso los dejo. Quieren aprender estas herramientas, acompáñenme. Si ya las cultivan, este es otro nivel. Para los que me estén escuchando, que digan, Carla, yo ya pasé eso, yo ya estoy ahí, ya tengo mi rutina básica. Lo importante es cómo me mantengo ahí en el día, cómo me mantengo en esa conciencia, en mi corazón todo el tiempo, no solamente cuando hago mi práctica, para los que ya tengan una práctica establecida. Y eso empieza a ser una parte muy importante de nuestras vidas y algo muy interesante. Eh, pero creo que hoy lo que me gustaría que se queden, que se me grabó, es eh, nada está roto y no tengo que arreglar nada más que cuidar de mí mismo. Eso nos da muchísima paz, se los prometo, y también mucha responsabilidad, pero al menos ya sé dónde tengo que poner las pelotas para ser feliz. El universo es, el universo va a ser, y esto es momentánea. Nuestra vida carnal es muy momentánea, vamos a morir todos pronto y no nos vamos a llevar nada de lo que tenemos, nada de lo que acumulemos, em, más que el estado de nuestro ser, de nuestra conciencia. Entonces, si tuviéramos un pequeñito tiempo para hacer en nuestras vidas, no sería en desarrollar ese estado de conciencia para amar, para conectar, para ser felices y para tener paz. Si están listos, este es el momento. Eh, lo único que tienen que hacer es empezar por ustedes, porque si están sufriendo, si están quejándose, si están mal, es por ustedes, si no están, porque no están desbloqueando emociones que están dentro de ustedes. Y creo que eso es algo muy importante para cerrar hoy. Em, Se los dejo para otra ocasión y lo vamos a trabajar juntos en el retiro, pero cómo manejo mis emociones es una parte súper importante de esta ecuación y me va a encantar compartirla con ustedes muy, muy pronto. Entonces, nos vemos, leemos o escribimos muy prontito. Recuerden, el ser espiritual es que cuando se enfrenta algo en mi vida, cuando me pone algún reto la vida, en vez de culpar a los demás, lo agradezco porque me están dando una oportunidad para despertar, para crecer, para avanzar en mi crecimiento. Y les mando un abrazo. Espero que tengan muy bonito día. Nos vemos pronto. Namaste.